En Santiago, a las 8:40 de la mañana, día 27 de agosto de 2018, se da inicio a la audiencia para recibir la prueba ofrecida en los autos ROL AD 1138-2018 sobre solicitud de remoción del fiscal nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott Charme, de conformidad con los artículos 89 de la Constitución Política de la República y 53 de la Ley 19.640. Les ruego a los señores intervinientes se sirvan tomar asiento, la parte requirente, la parte requerida. Gracias. Para los efectos del registro de audio, que va a ser el registro formal de esta audiencia, les pido la individualización de cada uno para sus constancias. Por la parte requirente. Aló. Muy buen día, ministro. Por la parte requerente comparece en esta audiencia Inti Elodoro Salamanca Fernández, abogado, domiciliado para estos efectos en calle Conchitoro número 19. Perfecto. ¿Tenemos acá el celular suyo, correo electrónico suyo, donde podamos comunicarnos? Sí, magistrado. Perfecto. Tiene mi dato. Bien. ¿Le acompaña? Su Excelencia, muy buenos días. Por la parte requiriente, Javier Ignacio Velasco Villegas, abogado, domiciliado en Príncipe de Gales 5892. Gracias. Por la parte requerida. Por la parte requerida, abogado Luis Bates, señor presidente, en representación de don Jorge Abbott Charme. Bien, su correo electrónico también está registrado acá, Sí, su está teléfono registrado. celular para casos de comunicación gusto. necesaria. Perfecto. ¿Le acompaña? Abogado Alejandro Gómez Sotomayor, ya individualizado en auto y por el fiscal nacional don Jorge Abbott Charme. Gracias a ambas partes. Bien, el objeto de la audiencia, como ustedes saben, es la recepción de la prueba ya ofrecida en estos antecedentes conforme sea resuelto por la Corte Suprema. Algunas referencias con respecto a la parte formal de la audiencia. Tendremos un receso a las 10:30, de 10:30 a 11, y otro desde las 13 hasta las 14:30 horas. Lo podemos conversar según cómo vayamos avanzando en el transcurso de la mañana. Vamos a contemplar, claro, una flexibilidad razonable en todos estos recesos. Lo que sí, a las 10:30 podemos tomarnos un descanso y después vemos cómo se va desarrollando la audiencia. El orden para la recepción de las pruebas es el siguiente. Comenzaremos con la prueba testimonial, con la finalidad de despejar lo más rápidamente posible a todos quienes concurren como testigos. Luego seguiremos con la documental y posteriormente la declaración del fiscal nacional. Se recibirá primero la prueba de la parte requirente y a continuación la prueba de la parte requerida. Les pregunto si es posible, sugiero, que como los 4 fiscales comparecientes son comunes, son testigos comunes a ambas partes, si fuese posible tomarle declaración a cada uno de estos 4 fiscales, constituyendo un solo acto de cada fiscal respecto de ambas partes. Y yo iría distribuyendo el orden de las preguntas, primero requirente, primero requerido. Yo formularía primero las preguntas que ha presentado la parte requirente, luego las que ha presentado la parte requerida, preguntaría al testigo si tiene algo más en general que decir y después los intervinientes que lo presentan podrían formular algunas preguntas para aclarar algunos dichos. No sé si les parece esta fórmula de economía procesal, diría yo, en orden a la recepción de los fiscales. Ningún problema por esta parte.
Tampoco, tú muy bien. Perfecto, muchas gracias. El orden de los testigos es el siguiente. Primero, don Manuel Guerra, enseguida don José Luis Pérez Calaf, luego don Pablo Gómez Niada, luego don Julio Contador Escobar, después viene doña Paulina Ruiz, que es testigo de la parte requirente, y posteriormente doña Marta Herrera y don Mauricio Fernández, que son testigos de la parte requerida. Los testigos van a permanecer, como es lógico, en una dependencia aparte de la sala. Se les va a hacer presente allí la prohibición de que se vayan comunicando a medida que declaren. El que declara la prohibición de comunicarse con los que aún no han prestado declaración. Ese es el esquema. ¿Alguna sugerencia sería bien recibida? ¿Alguna observación? Ninguna de mi parte, presidente. Bien, estamos entonces en condiciones de comenzar con la prueba testimonial. Empezamos con el testigo don Manuel Guerra Fuensalida. Por favor, que acceda a la sala. Les pido a los presentes, empezando por mí, Perdón, apagar los celulares. perdón, presidente. ¿Sí? ¿Podría hacer una...? Sí, cómo no. Que en las declaraciones de los testigos, en términos planteados, se hace referencia a todo el escrito de solicitud de remoción y después se hacen los puntos específicos sobre los cuales Sí, se somete a la... sí. Ese tema quisiera tenerlo un poco más presente porque si el testigo va a declarar sobre todo el requerimiento así como se está planteando, tal vez vale la pena hacerlo sobre los puntos específicos que están planteados. Yo voy a preguntar sobre los puntos específicos y le voy a preguntar a cada uno si tiene algo más que agregar. Si queda algo suelto, ustedes lo plantean y lo conversamos. Perfecto. Muy buenos días. Buenos días, señoría. Por favor, necesito su individualización. Su nombre completo, Manuel Antonio Guerra Fuensalida, su edad, 43 años, nacionalidad, chileno, estado civil, casado, su profesión, actividad u oficio, abogado, fiscal regional metropolitano oriente del Ministerio Público, su cédula de identidad, 12.783.518-7. su domicilio. Para estos efectos, mi domicilio laboral, señoría, que es Los Militares, 5.550, Comuna de Las Condes, Santiago. Bien. Bien, le comunico que va a prestar declaración. Le ruego no comunicarse a su salida con los testigos que aún no han prestado declaración. Debo tomarle juramento, le ruego que se ponga de pie. Está bien ahí. ¿Jura o promete? Repito, ¿jura o promete decir verdad acerca de lo que se le va a preguntar? Asiento. Señor Guerra, usted ha sido mencionado y pedido citar tanto por la parte requirente como por la parte requerida en estos antecedentes. Y se ha resuelto que su declaración constituya un solo acto para los efectos tanto de la prueba de la requirente como de la requerida. Por lo tanto, yo le voy a formular preguntas que primero dicen relación con la prueba de la requirente y a continuación con la prueba de la requerida. Según el escrito de la parte requirente, se ha pedido que usted comparezca y atestigüe sobre todo lo que le consta en relación a los puntos 1, 2 y 5 del requerimiento, y en especial sobre ciertos aspectos. Esos puntos 1, 2 y 5, si la memoria no me falla, es en primer lugar
En primer lugar está... ¿Dónde dejé la minuta? La reunión que habría o que sostuvo el fiscal nacional con don Hernán Larraín. Luego está la reunión que sostuvo con el abogado Rodrigo Segers, que son los puntos 1 y 2. Y en quinto lugar están los dichos sobre la cuenta pública rendida por el fiscal nacional. Entonces la pregunta o la petición de la parte requirente es que atestigue todo lo que le consta en relación a estos puntos primero, segundo y quinto. Eso es en general. Pero le formulan en especial las siguientes preguntas que se las voy a ir haciendo sucesivamente. Primero, respecto de la existencia y contenido de toda solicitud de información o de actuación que haya recibido del fiscal nacional del Ministerio Público, Jorge Abot Charme, en relación a la causa RUC 14.000637392, denominada Penta. Fecha, contenido y circunstancias de las mismas. Esa es la primera pregunta que le formulo. Todo lo que usted sepa respecto de estos antecedentes. Bueno, en primer lugar, señoría, quiero hacer presente que yo asumí la conducción de esa causa el día 30 de noviembre del año 2015. Yo había asumido como fiscal regional metropolitano Oriente el día 27 de noviembre de dicho año, previa designación del ex fiscal nacional Sabachaguán. Y fue este quien, antes de abandonar el cargo, me asignó esta causa que hasta esa fecha era conducida la investigación por el fiscal Chaguán. En función de eso, me tocó conducir un equipo que ya venía trabajando y que era integrado por 2 fiscales adjuntos de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que son los señores Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, al día de hoy ex fiscales del Ministerio Público. Ellos eran quienes llevaban materialmente, yo diría, las diligencias más relevantes del caso por el conocimiento que tenían desde el origen de esto, que se remontaba al año 2014, y habían efectuado, de hecho, formalización de investigación en el mes de marzo, si no mal no recuerdo, del año 2015. Ahora, respecto de comunicaciones con el fiscal nacional, es del caso indicar que, nosotros tuvimos más de alguna vez reuniones destinadas a informar la marcha que tenía no solamente el caso Penta, sino que también otros casos de relevancia en lo que se ha dado por señalar como financiamiento irregular de la política. Estas causas eran la causa también conocida como la causa SQM o Soquimich, que fue encargada la conducción de dicho caso al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez Ñada, y también la causa conocida como Corpesca. En un primer momento fue llevada adelante por el fiscal Emiliano Arias y en un momento dado esto fue asignado al fiscal regional del Biobío en ese entonces, don Julio Contardo. Esas reuniones, que normalmente eran con directivos de la Fiscalía Nacional, era básicamente para saber el estado de tramitación de las causas y obviamente para ver si existía en algún tema relevante que requiriera de la asesoría de las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional. En cuanto a comunicaciones, yo algo conozco del requerimiento, señoría, con el fiscal nacional. Debo señalar que, y lo voy a hacer por un tema de orden cronológico, no recuerdo la fecha exacta, pero efectivamente, en un momento, a mí me llega un oficio del fiscal nacional pidiéndome que informe la situación relativa al imputado Santiago Valdés. Santiago Valdés se encuentra, hasta la fecha inclusive, formalizado en la causa conocida como Penta, como autor de delitos tributarios del artículo 97, número 4, inciso primero e inciso final de dicho cuerpo legal. El imputado Valdés, tengo que explicar un poco el contenido de los hechos. Sí. Los hechos que se le atribuían ahí, en una parte de ellos, se vinculaban con la empresa SQM. Dice relación básicamente con el delito de facilitación de documentos tributarios falsos a la empresa SQM, la cual le pagó sumas de dinero a la empresa de la cual era representante legal Santiago Valdés, que es la empresa Bancorp. En esa virtud es que su abogado Rodrigo Segers, yo no recuerdo bien, la verdad que no me quiero aventurar, pero si fue una presentación individual del señor Segers o hubo una presentación conjunta con el abogado Samuel Donoso, que era el abogado de Patricio Contés en la causa SQM,
pero ambos plantean la necesidad de que tanto la situación de Valdés como la del imputado Contese sean vistos en una misma causa y consideran que como se trata de facilitación de documentos tributarios falsos a la empresa SQM, esto debía ser conocido por el fiscal Pablo Gómez Niada. En virtud de eso es que el fiscal nacional, Jorge Abbott, nos pide informe tanto a mí como al fiscal Gómez. Nosotros informamos la situación de la causa, entiendo que informamos el por qué esto se encontraba llevándose en causas separadas. Además de los hechos relativos a SQM, hay un hecho del artículo 97, número 4, inciso primero, señoría, que dice relación con la emisión de un forward por parte de la empresa Bancorp y es en esa a la empresa CB ligada al Grupo Penta, y es en esa virtud que el caso estaba radicado en esta causa Penta y no en la causa SQM. En definitiva, el fiscal nacional entiendo que resuelve esta controversia negando lugar a la petición de los requirentes, sin perjuicio de señalar que en su momento ellos podrían hacer los planteamientos que estimasen convenientes. Pero la respuesta que se le da a los requirentes en ese caso la firma, si no me equivoco, en ese entonces fiscal regional metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, quien ejercía al momento de la respuesta como fiscal nacional subrogante. Pero la petición que a mí se me hizo fue de parte del fiscal nacional y entiendo que en el oficio respectivo se señalaba que se había recibido una petición de parte de estos abogados. Eso respecto de ese punto, del punto relativo a la petición del abogado Seger y entiendo que también, por eso lo digo, del abogado Samuel Donoso que representaba a Patricio Contese. Ahora bien, respecto del otro tema del requerimiento que dice relación con la reunión del fiscal nacional con el senador Larraín, esto entiendo que fue o a fines de diciembre del año 2017 o principios del año 2018. Es del caso señalar que se había tramitado el desafuero del senador Iván Moreira, quien era representado por el abogado Gabriel Saliasnik, y ese desafuero había sido concedido por la excelentísima Corte Suprema. En ese entonces lo que yo recibí del fiscal nacional fue un oficio, no me recuerdo la fecha ni el número del oficio, pero recuerdo haber recibido un oficio del fiscal nacional en el que me transmitía una solicitud que habían hecho distintos senadores. Entiendo que no solo el senador Larraín ni el senador Alamán, sino que entiendo que era un oficio del senador Girardi, transmitiendo una inquietud de los senadores Larraín y Alamán que le habían manifestado al fiscal nacional, entiendo que por escrito, en la cual señalaban que se requería que ojalá este proceso se tramitase, el relativo al señor Moreira, con la mayor rapidez posible debido a la afectación que esto podría generar a los quórum en el Senado. Respecto de ese oficio, yo no emití respuesta a los senadores, básicamente porque entendía que ni el senador Larraín, ni el senador Alamán, ni tampoco quien firmaba el oficio, entiendo como en representación del Senado, que era el senador Girardi, eran intervinientes de la causa. Nosotros, por disposición expresa, tenemos relación directa con los intervinientes de la causa, y en este caso el señor Moreira estaba representado por un abogado quien constantemente hacía presentaciones ante el Ministerio Público. De hecho, el abogado Saliasnik nos pidió como Ministerio Público la aceleración del caso, lo cual la verdad que nos pareció que no correspondía. Él decidió requerir hacer esa solicitud, reiterarla, pedirla al Tribunal de Garantía, el octavo juzgado de garantía de Santiago, el cual negó lugar a esta solicitud, que era básicamente de aplicación de una norma específica del Código Procesal Penal en orden a fijar audiencia de preparación de juicio oral a la brevedad posible, ya que estaba a firme el fallo de desafuero. Lo que yo puedo señalar es que esa fue la comunicación que recibí de parte del fiscal nacional. En ningún caso me dio una instrucción, ni tampoco me hizo una petición de fondo, y creo conveniente señalar que la decisión que se tomó, que fue derribar una suspensión condicional en el caso del senador Moreira, fue una decisión que tomé yo personalmente, conforme a los antecedentes de la causa, y que, como he relatado, decía relación con que avisoraba una posibilidad cierta de arriesgar una absolución en juicio oral respecto del señor Moreira. La pena que arriesgaba era bajísima, además, debido a la pena que tiene asignar el delito y las circunstancias atenuantes que considerábamos le beneficiaban, y fue en esa virtud que llegamos a una suspensión condicional del procedimiento. Pero en ese proceso, en cuanto a instrucción por parte del fiscal nacional, yo no recibí ninguna instrucción. Sí, y quiero dejarlo claro desde ya, sí le informé al fiscal nacional el resultado de la audiencia en su momento, le indiqué que, primero que nada, le indiqué que había pedido audiencia de suspensión condicional del procedimiento, y luego también le informé cuál era el resultado. Y esto básicamente, señoría, no por un tema de instrucciones de parte del fiscal nacional, sino que
Claramente se trata de una causa que tiene relevancia pública, se trata de un asunto con el cual los medios de comunicación constantemente requerían información al fiscal nacional y me parecía lógico que éste supiese el curso de los acontecimientos, pero siempre esto con un carácter informativo. Eso respecto a los 2 puntos del requerimiento. También puedo señalar que hubo otras comunicaciones, en su momento nosotros planteamos, hablo nosotros, distintos fiscales regionales que estábamos involucrados en la tramitación de estos casos, y particularmente yo, señalé que había una situación especial en cuanto a la necesidad de fijar criterios por parte del Ministerio Público respecto del proceder que íbamos a tener en las causas de delitos tributarios, debido a que había existido una variación en la conducta del Servicio de Impuestos Internos durante la tramitación de estos casos. Históricamente el Servicio de Impuestos Internos, señoría, presentaba querella que muchas veces era en contra de una persona específica, pero además señalaba y en contra de quienes resultan responsables. Luego, en el transcurso del tiempo, esa actitud comenzó a variar y el Servicio de Impuestos Internos presentó querellas que eran nominativas, es decir, solo en contra de la persona que iban dirigidas. Entonces quedaba la duda si nosotros podíamos, a partir de los hechos contenidos en esa querella, perseguir penalmente a otras personas distintas que las señaladas en la querella. ¿Qué mandaba en el fondo? O la enunciación de la persona en contra de quien se dirigía o los hechos que eran relatados en la querella. Luego esto además varió más. Frente al comportamiento del Ministerio Público de proceder a formalizar investigación, el Servicio de Impuestos Internos no solamente las querellas eran nominativas, sino que además explícitamente o expresamente se excluía a personas determinadas dentro de las querellas del servicio. Esto originó un cuadro bastante especial respecto de cómo proceder frente a estas distintas situaciones que se iban presentando, y en virtud de eso es que particularmente yo le solicité al fiscal nacional en su momento la necesidad de fijar criterios de actuación. Y se fijó un criterio de actuación, se dictó un oficio para entender el artículo 162 del Código Tributario, y me recuerdo que en esa oportunidad también hubo reuniones sobre el particular, e inclusive hubo un Consejo General Extraordinario de Fiscales Regionales, vía videoconferencia con los fiscales de regiones, a fin de escuchar la opinión de todos ante la fijación de criterios. Y al día de hoy hay un criterio que se estableció el año 2017, si no me equivoco, respecto de cómo proceder en las distintas causas. Respecto de otras situaciones en particular, hay una situación también, creo que tiene que ver con otro punto del requerimiento, no sé si tratarla ahora, relativo a y tiene que ver con comunicaciones sostenidas por mí con el fiscal nacional, a una denuncia que presentaron un grupo de abogados defensores en la causa Penta. Un grupo de abogados defensores en la causa Penta en el mes de marzo, si mal no recuerdo, del año 2017, presentaron una denuncia por un supuesto delito de violación o revelación de secreto. Decía relación con que había salido publicado en un medio de comunicación las penas que se solicitarían en la acusación que en su momento se presentó en el mes de marzo del año 2017. Efectivamente, nosotros presentamos acusación y las penas coincidían, y en virtud de eso estos abogados hicieron esta denuncia. El fiscal nacional en ese momento procedió a designar como fiscal investigador al fiscal Andrés Montes, en ese tiempo fiscal regional metropolitano Centro Norte. El fiscal regional Montes, en definitiva, aplicó una facultad de no iniciar investigación, conforme al artículo 168 del Código Procesal Penal, porque estimaba que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, toda vez que las actuaciones que se reclamaban como reveladoras de secreto, por decirlo de alguna forma, habían ocurrido con posterioridad al cierre de la investigación. Y entendía él que lo que protege la norma del secreto es precisamente la etapa de investigación, y ya no se encontraba la causa en esa etapa. Pero los abogados pidieron una reunión con el fiscal nacional. Yo recuerdo haber señalado que me parecía inconveniente esa situación porque entendía que había un cierto aprovechamiento comunicacional de parte de los defensores en cuanto a acudir masivamente a una reunión con el fiscal nacional a tratar el punto, y sobre el particular es todo lo que puedo señalar, digamos. No sé si esa reunión existió o no, no sé el contenido de la misma si es que lo hubo, solamente sé que el tema penal, cuál fue el destino que tuvo. Y eso es lo que puedo señalar, señoría. Estoy abierto, obviamente, aquí a las preguntas que se puedan señalar más específicas. Bien, gracias, señor fiscal. Hay un segundo punto por el cual se le pregunta. Luego, de hecho, los tres, digamos, de referido a los 3 puntos aquellos, las partes van a tener la posibilidad de aclarar
todo lo que estimen pertinente con relación a esos puntos. El segundo se refiere a el hecho de que si el fiscal nacional, don Jorge Abbott, citó o no al Consejo General del Ministerio Público mediante sesión ordinaria o extraordinaria para consultarle su opinión de forma previa sobre los dichos que serían expuestos en la cuenta pública del 24 de abril del 2018, respecto a aquellas declaraciones realizadas en el capítulo Investigaciones relativas a delitos de corrupción y particularmente aquellas declaraciones posteriores a las frases «hay un tema que no quisiera eludir» y tiene que ver con que muchas de estas investigaciones pueden afectar el funcionamiento de otros poderes del Estado. La pregunta está formulada así en el escrito de requerimiento y tengo entendido que esto ya no constituye hoy un punto controvertido. Quiero preguntar a las partes si van a mantener la solicitud de que el testigo declare sobre ello o retiran la pregunta. No, yo creo que no es pertinente ya que se dio como establecido de que no había sido citado el Consejo Extraordinario. ¿Sí? Del mismo modo, presidente. Perfecto. Prescindimos entonces de este punto segundo por no ser un hecho controvertido. Y el tercer aspecto dice relación con si el fiscal nacional, don Jorge Abbott, tenía conocimiento de la identidad de personas imputadas en investigaciones por delitos vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas y delitos tributarios asociados, que ejercieran como senadores o diputados y que tuvieran la calidad de imputados al momento de rendirse la cuenta pública el 24 de abril del año 2018. Esa es la tercera pregunta que le formula la parte requirente. A ver, el 24 de abril del año 2018, que es la fecha que se ha consultado, en el caso que a mí me correspondía conducir, que es el caso que conozco de cerca, que es el caso Penta, no desconozco la situación en los otros casos al detalle, excepto por lo que son aquello que se señala a través de los medios de comunicación, puedo decir que a esa fecha nosotros teníamos solo una persona que había ostentado un cargo de parlamentario como imputado vigente. Y este es el exdiputado al día de hoy, por eso lo señalo en esos términos, Felipe de Mussy. Felipe de Mussy había sido formalizado cuando era parlamentario, diputado, por delito de facilitación de documentos electrónicos falsos del inciso final del artículo 97, número 4 del Código Tributario. Pero a la fecha, 24 de abril del 2018, había dejado de ejercer el cargo parlamentario. Tengo la impresión de que él no se presentó a la reelección. Su situación era bien especial, señoría, porque en su momento nosotros solicitamos el desafuero a la ilustrísima Corte de Apelaciones respecto del entonces diputado de Mussy, cuando aún era parlamentario, y la Corte de Apelaciones de Santiago desechó, rechazó en el fondo dicha petición nuestra, y en virtud de aquello nosotros apelamos de esa resolución, y esa resolución, mientras estaba pendiente el que entiendo que el expediente subiese a la excelentísima Corte Suprema, la defensa del señor de Mussy presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, pues estima que el Ministerio Público tiene vedado, conforme a las normas del Código Procesal Penal, el poder apelar de la resolución que rechaza un desafuero. Ellos entienden que solo el imputado puede apelar cuando ha sido concedido el desafuero por la ilustrísima Corte de Apelaciones en primera instancia. Y en virtud de eso ellos hicieron un requerimiento de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional y ese proceso se encuentra al día de hoy tramitándose en el Tribunal Constitucional. Hasta el día de hoy, de hecho, no se encuentra resuelta la situación del señor de Mussy, pero este dejó de ser parlamentario el 11 de marzo de 2018. Por eso le digo que a la fecha, 24 de abril, calidad de imputado que fuese parlamentario al día 24 de abril no tenemos en la causa, ya que el otro que era el señor Moreira había había terminado su proceso en el mes de enero con la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento que fue aprobada por el 8º Juzgado de Garantía. Respecto del conocimiento en general que tuviese el fiscal nacional sobre las personas imputadas en la causa, tengo la impresión que el fiscal nacional probablemente conocía esto eran hechos de público conocimiento, se trataba además de un caso relevante que involucraba a personas que eran destacados parlamentarios y eran en el fondo también empresarios, pero el conocimiento del detalle creo que eso puede responder más bien el fiscal nacional. Yo lo que puedo señalar es quiénes estaban en esa condición como parlamentarios en el caso a la fecha del 24 de abril que fue la cuenta pública. No teníamos gente excepto de Mussy, que era un exdiputado.
Gracias, señor Guerra. Por su parte, la requerida le formula la siguiente interrogante. Que declare si recibió instrucciones en relación a la causa denominada Penta de parte del fiscal nacional y para que declare si la parte cuestionada en la cuenta pública pudo considerarse como una instrucción particular o general en relación a la causa. A ver, al primer punto, yo no he recibido instrucciones particulares por parte del fiscal nacional. De hecho, él tiene vedado eso conforme a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Solamente se pueden dictar instrucciones generales conforme al procedimiento que señala la propia ley en el artículo 17, letra A, de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Todas las comunicaciones que tuvimos fueron en realidad informativas. Yo informé constantemente del devenir del caso al fiscal nacional en cuanto jefe superior del servicio, porque consideraba que debía estar enterado de aquello, como ya lo señalé en su momento, conforme esto era motivo de múltiples requerimientos de medio de comunicación. Eso respecto de si existieron o no instrucciones particulares, no existieron. Ahora bien, respecto de si se puede entender como instrucción general o particular en su caso, los dichos del fiscal nacional en la cuenta pública, yo estimo que no. El procedimiento que tiene la ley es que el fiscal nacional, dentro de sus funciones o de sus atribuciones, tiene el fijar, oyendo al Consejo General de Fiscales Regionales, los criterios de actuación general en las distintas materias que son de su conocimiento. Si bien no hay una reglamentación específica en la ley respecto de aquello, desde la época en que comenzó el Ministerio Público su funcionamiento bajo el mandato del primer fiscal nacional, don Guillermo Piedrabuena Richards, las instrucciones generales en su momento se denominaron instructivos, después se cambió la nomenclatura a oficios, son dictadas por escrito por parte del fiscal nacional y siempre en ellas se ha escuchado el Consejo General. En los distintos consejos generales, hay 4 consejos generales ordinarios al año por disposición expresa de la ley, nosotros los fiscales regionales somos consultados respecto de posibles criterios de actuación a fijar por parte del fiscal nacional. Y normalmente o damos la opinión en el propio consejo o se fija un plazo a partir de la realización del consejo para que formulemos observaciones a las propuestas de instrucciones generales que hace el fiscal nacional. ¿Y por qué se hace esto por escrito? Yo entiendo que es porque, como los destinatarios normalmente son todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público en Chile, estamos hablando al día de hoy de sobre 4.000 personas, es obvio que para la acertada inteligencia y comprensión de las instrucciones, estas deben constar por escrito para que haya un medio de verificación y evitar, digamos, la interpretación de lo que son dichos verbales. Yo entiendo que lo que hizo el fiscal nacional en la cuenta pública, y aquí lo hablo desde una perspectiva personal, es emitir una opinión. Él emitió una opinión respecto de cómo deberían tramitarse las causas cuando habían personas involucradas de otros poderes del Estado y específicamente personeros del Congreso Nacional. Y en ningún caso lo entendí como una instrucción general, ni menos aún particular, porque esa obviamente requeriría que hubiese un destinatario específico. Además entiendo que el destinatario de la cuenta pública es la comunidad, no somos los fiscales regionales, asistimos obviamente como autoridades institucionales a la cuenta pública, pero los destinatarios son esencialmente la comunidad, es rendir cuenta dentro de un proceso de transparencia que establece la ley a la comunidad de los resultados de gestión del Ministerio Público y de indicar los criterios de actuación generales que se hubieran fijado inclusive. Normalmente los fiscales nacionales han hecho eso en sus cuentas públicas, indicar que han dictado oficios para regular determinadas materias o generando criterios de actuación general dirigidos a los fiscales, poniendo ciertos énfasis en determinados puntos. Ese es el sentido de las instrucciones generales y por lo tanto no entendí que fuera esto una instrucción general ni menos aún particular. Bien, gracias, señor Guerra. La parte requirente puede pedir que se aclaren, precisen, rectifiquen algunos hechos. Buenos días, don Manuel Guerra. Buenos días. Mire, yo le quería hacer una pregunta en relación al primer cargo que se formula en el requerimiento. Esto es la reunión que tuvo Hernán Rein con el fiscal nacional Jorge Abbott. Quería preguntarle si usted se enteró, tuvo conocimiento de la realización de esa reunión. Sí, tuve conocimiento de la realización de dicha reunión. ¿Cómo se enteró? En su momento, no recuerdo bien si fue el propio fiscal nacional
o su jefe de gabinete, quien me informó que había existido esta reunión y me indicaron que me iban a remitir un oficio con una petición que se había efectuado parte del Senado. El contenido del detalle de la reunión no lo conocí, pero sí tuve conocimiento de la existencia de esa reunión. ¿Usted tiene conocimiento si el fiscal nacional conocía el objeto de la reunión? No conozco eso, excepto lo que ha salido después de los medios de comunicación, que entiendo que había una solicitud conforme a la ley del lobby, pero con anterioridad a la reunión yo no supe la existencia de la misma, solo con posterioridad. ¿Usted participó en esa reunión? Yo no estuve presente en esa reunión. ¿Sabía si al fiscal nacional le tenía alguna prohibición para intervenir en la causa Penta? Bueno, lo que había existido y que de hecho fue una autoimposición que se hizo el fiscal nacional en la época en que él era director ejecutivo nacional, en el periodo en que todavía era fiscal nacional, el fiscal Sabás Chaguán, fue que él había planteado voluntariamente, en este caso porque no estaba dentro de las causales, entiendo, expresas señaladas en la ley, una inhabilitación para conocer del caso. Él había planteado esta situación y la mantuvo vigente luego en su periodo, y de hecho, aún más, cuando se genera la reasignación del caso a mi persona, entiendo que es hecho eso por el fiscal nacional precisamente porque iba a asumir el fiscal Abbott, y como las causas hasta ese momento las tenía el fiscal nacional, se iba a producir esta situación en que el fiscal Abbott podría haber entrado a conocer, a dirigir la misma. Y para evitar aquellos que el fiscal nacional, el día antes de abandonar su cargo, me reasigna la causa a mí. Esa inhabilitación entiendo que el fiscal nacional la hizo porque él es primo hermano del señor Alfredo Moreno Charme, que es el actual ministro de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, y fue canciller en su momento, quien, el señor Moreno Charme, fue presidente, entiendo, un cargo así, en Empresas Penta, cuando se empezaron a generar los problemas para Empresas Penta, derivados primero de lo que fue el fraude al FUT y luego de la causa Penta, y de hecho, nunca en ese sentido yo entiendo que el fiscal nacional ha tomado decisiones de fondo, excepto las que ya hemos señalado, recibir a estos abogados o estas comunicaciones respecto a la situación de la reunión con el senador Larraín, etcétera. Pero de que existía esa autoinhabilidad que él se había impuesto, que no está dentro de la inhabilidad del artículo 55 de la ley orgánica, eso yo tenía conocimiento. De hecho, el fiscal nacional así lo había expresado. Cuando usted mencionó de que el fiscal nacional Jorge Abbott le envió un oficio, ¿qué peticiones o qué contenía ese oficio? A ver, el oficio relativo a la reunión con el señor Larraín, o más que eso, la petición que se había recibido del Senado, porque esto en el fondo es así, se recibe una petición del Senado firmada por el senador Girardi, no sé si porque era vicepresidente, no recuerdo el detalle, si era vicepresidente del Senado o tenía alguna función especial, a petición de las bancadas de Renovación Nacional y el senador Alamán en representación de esa bancada, y de la UDI, el senador Larraín, le pedían que le transmitiera al fiscal nacional la necesidad de que se actuara con celeridad en el caso del señor Moreira, si no me equivoco, porque su desafuero, mientras estuviese pendiente su situación procesal, iba a generar una alteración de los quórum. Y ese oficio, en el fondo, lo que hace él, el tenor del oficio del fiscal nacional, es que me transmite esta solicitud que le han hecho. Me transmite esa solicitud y en ese sentido es que a nosotros nos llega. Yo la verdad que no la respondo, esencialmente porque considero que estas personas no poseen calidad de interviniente en el caso, y soy de la idea de que nosotros solamente debemos responder las peticiones o las solicitudes que hagan intervinientes, ya que de lo contrario podríamos de algún modo revelar algún antecedente propio del caso, lo cual no está vedado. ¿Usted tiene conocimiento, sabe si alguien subrogó al fiscal nacional en la reunión que tuvo con el... Perdón, presidente. Sí. Me parece que esta pregunta ya no es atinente a las materias sobre las cuales se consultó al testigo. Sí. Su pregunta concretamente es si en esa reunión, la que sostuvo Hernán Larraín con el fiscal nacional, si en algún momento esa reunión se interrumpió, alguien subrogó al fiscal nacional en esa audiencia. Sí, yo creo que puede contestar esa pregunta, señor abogado. La verdad que entiendo que no. Entiendo que quien estuvo fue el fiscal nacional. La solicitud de la reunión se había dirigido a él. Él estimó necesario, entiendo que, conceder esta reunión, y él fue quien la dirigió. No sé quién más estuvo en la reunión, pero sí sé que quien estaba a cargo era el fiscal nacional Jorge Abbott.
Con respecto al segundo punto, el segundo cargo del requerimiento, a la reunión que tuvo el fiscal nacional Jorge Abbott con Rodrigo Segers, abogado de Santiago Valdés, quería saber cómo se entera usted de esa reunión. Yo me entero de esa reunión porque en un momento dado nos llega un oficio del fiscal nacional. Hay dos oficios, uno dirigido a mí y otro al fiscal Pablo Gómez que dirigía a Soquimich. Y ese oficio lo que contenía era una petición de la defensa de Valdés. Como dije en su momento, no recuerdo si también de la defensa del señor Contese, cuyo abogado el abogado Samuel Donoso. No entiendo si fue una petición conjunta o separada, tengo la duda por el tiempo que ha transcurrido, pero sí puedo señalar que el contenido en el fondo del oficio, que entiendo que es lo que importa, era que ellos pedían que esto se tramitase íntegramente en el caso Soquimich, es decir, que Santiago Valdés fuera, por eso lo como traspasado o agrupada su situación procesal al caso SQM, pues entendían que en el hecho que vinculaba al señor Valdés con SQM se iba a dar una situación bien paradojal, que en el fondo ese hecho que tiene a dos imputados que cada uno comete un delito distinto, el señor Valdés, a nuestro juicio, el delito de facilitación de facturas falsas del inciso final del artículo 97, número 4 del Código Tributario, y el señor Contese, como representante legal de SQM, el delito del inciso primero del mismo artículo, que es en el fondo el de declarar hacer una declaración maliciosamente falsa o incompleta de impuestos. En el fondo, estas dos conductas iban a tramitarse por separado y consideraban que en el fondo podíamos llegar al lugar de tener dos juicios orales, por ejemplo, uno por Valdés y otro por Contese, y se podían producir decisiones inclusive que afectasen uno u otro caso dispares. Entiendo que ese era el razonamiento en el fondo, y consideraban que lo más conveniente era que se llevara por un solo fiscal y pedían que se llevase por el fiscal Gómez. Nosotros, ese fue un oficio del fiscal nacional dirigido, que me pedía informe. A mí me correspondió informar e informamos que había que hacer una prevención, pues el señor Valdés también tenía la imputación por un hecho distinto que sí lo vinculaba directamente a Empresas Penta, que era un delito precisamente del artículo 97, número 4, inciso primero, del Código Tributario, relativo a lo que se conoce como la celebración de contratos falsos de forward. En este caso, un forward de salida entre, si no me equivoco, Bancorp, que es la empresa de la cual era representante legal, el señor Valdés, y la empresa CB, pero en el fondo esto es una triangulación con Penta. Y por eso yo dije, mire, ojo, acá tiene esta otra imputación y por eso consideramos que estos hechos debieran seguir siendo conocimiento nuestro, porque además el hecho más antiguo era precisamente el del forward. No entendíamos que ese principio de ejecución determinaba que toda la situación del señor Valdés se viera en nuestra causa. Yo no conozco lo que informó el fiscal Gómez, desconozco la información que le entregó, pero en definitiva el fiscal nacional rechazó, entiendo, esta petición. Lo hizo el fiscal Montes, quien firma la respuesta, pero entiendo, no conozco cómo fue el proceso de decisión en la Fiscalía Nacional. Sé que el fiscal Montes, como subrogante en ese caso, sí, firma esa decisión, pero quien nos pidió informe a nosotros prioritariamente y a quien se hizo la solicitud, entiendo, fue el fiscal nacional Jorge Abbott. ¿Tiene conocimiento de quiénes participaron en esa reunión? Como digo, tengo dudas respecto de si participó solo el abogado Segers o si también estuvo el abogado Donoso. Entiendo que quien estuvo fue el fiscal nacional Jorge Abbott. No sé quién más de parte del Ministerio Público. Pero entiendo que fue el fiscal nacional Jorge Abbott quien estuvo. Yo no estuve presente, pero tengo la impresión que fue él. No podría aseverar porque no estuve ahí. ¿Sabe la decisión que tomó el fiscal nacional con respecto a la solicitud que le fue hecha a usted? Lo que ya dije fue que, en el fondo, quien firmaba la respuesta en definitiva de esa solicitud fue el fiscal Montes, en su calidad de fiscal nacional subrogante. No conozco, por decirlo de algún modo, la tramitación interna que esto tuvo la Fiscalía Nacional. Si en el fondo esa fue una decisión del fiscal Abbott y que simplemente firmó el fiscal Montes por la ausencia del fiscal nacional o su otra motivación. Creo que en eso el fiscal nacional tiene el detalle para dar esa respuesta. No sé si fue una decisión del fiscal Abbott en el fondo o del fiscal Montes, para ser más explícito. Eso por esta parte. Gracias, señor abogado. Disculpe. Sí, cómo no. Su Excelencia, con su permiso. Sí, cómo no. Solamente para aclarar un par de datos, don Manuel, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Solo para aclarar, en términos cronológicos, entonces, ¿usted la reunión entre el señor Jorge Abbott y Hernán Larraín supo de ella antes de que se realizara? No, después. Después de que se realizara. Después de que se realizara. ¿Y en el caso del señor Rodrigo Segers también? Con posterioridad también. Perfecto. Y una última consulta. ¿Usted sabe si es que el fiscal nacional informó a los intervinientes de dichas reuniones que él se encontraba inhabilitado?
Desconozco lo que fue la conversación precisa que existió a ese respecto. Por lo tanto, no estoy en condiciones de poder dar fe de lo que ocurrió al interior de la mesa. Muchas gracias. Ahora sí, señoría. Bien, cómo no. ¿La parte requerida? Sí, muy breve, señor presidente. Ha manifestado el testigo los términos de criterios de actuación e instrucción particular, sobre lo cual ya ha declarado. La instrucción particular tiene que ver también, digamos, con la cuenta pública. La pregunta que formulo al testigo a través suyo, señor presidente, es que especifique cómo entiende él los criterios de actuación y la instrucción particular, y si en alguna de estas situaciones, o incluso en la cuenta pública del señor fiscal nacional, estima el testigo que hay alguna instrucción particular para una causa específica. Esa es la pregunta. ¿Cómo no? La pregunta se refiere, lo escuchó señor fiscal, los criterios de actuación, las instrucciones particulares, las instrucciones generales, y se estima que ha habido alguna de esa naturaleza. A ver, yo entiendo que lo que la ley señala es la potestad del fiscal nacional en cuanto a autoridad superior del servicio de fijar criterios de actuación general. Esto quiere decir de determinar situaciones, tanto jurídicas como de hecho, frente a las cuales los fiscales deben abstenerse o actuar de una determinada forma frente a casos similares. El propósito de esto es llevar a la práctica un principio que se encuentra señalado en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es el principio de unidad de acción. Y en una institución jerarquizada como es la Fiscalía, además, pareciera ser que eso tiene toda lógica. Y los criterios de actuación generales, por ende, por ejemplo, están determinados a resolver con la aplicación de ciertas instituciones procesales como el archivo provisional, el principio de oportunidad, cómo entender la facultad de inicio, cómo entender algunas situaciones procesales respecto de la aplicación de decisiones como la decisión de no perseverar, o respecto de cómo entender también los posibles términos que se deben dar a determinados delitos. Y así existen una serie de instrucciones generales que abordan distintas temáticas según familias de delitos, delitos tributarios, delitos de la ley de droga, de conductas terroristas, delitos contra la propiedad. Y lo que se hace ahí es señalar reglas generales de actuación, es decir, por ejemplo, cómo el Ministerio Público va a entender determinadas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, o en qué diligencias fundamentales se deben desarrollar en ciertos determinados delitos. Pongo un ejemplo, en materia de delitos sexuales, para poder llegar a algún tipo de salida alternativa, si es que se dan los requisitos que la ley señala, se ha estipulado que previamente debe contarse con la debida información y ojalá consentimiento de la víctima y su familia, que se tienen que haber informe de la unidad de atención a víctima y testigo en ese sentido, es decir, deben constar ciertas situaciones antes de proceder. Y eso no está señalado o está dispuesto en virtud de una causa particular, sino que de ciertas situaciones que se van produciendo en el tiempo. Y hubo mucha profusión de instrucciones generales durante los primeros años de la reforma procesal penal, lo cual era lógico porque nos íbamos enfrentando a una serie de temas nuevos. Yo trabajo en el Ministerio Público desde el año 2002 como fiscal adjunto, en primer lugar, y puedo decir que hubo muchas instrucciones que se fueron haciendo cargo de temas casuísticos que fueron surgiendo en la práctica profesional y se fueron resolviendo con carácter general para todo el país. Eso entiendo como instrucción general, respondiendo a la palabra del abogado defensor. Ahora, en cuanto a instrucción particular, en la cuenta pública yo siento que no hubo ninguna instrucción particular. Entiendo que los dichos del fiscal nacional, como ya manifesté, fue una opinión general frente a procesos en los cuales estuvieran involucrados, eventualmente parlamentarios, y en ningún caso se refería a una persona en específico. Tampoco sentí que fuera respecto de mí aquello, porque como ya dije, no había ningún parlamentario en ejercicio en ese momento siendo parte del caso como imputado. Por lo tanto, entendía que no tenía ninguna relevancia respecto de la tramitación de la causa, y ni en esa oportunidad ni tampoco en otra yo recibí alguna instrucción particular del fiscal nacional, no solo respecto de políticos, sino que también respecto de otros imputados en cuanto a cómo debía ser el devenir del caso. Si se estima pertinente la pregunta, que sería la última, señor presidente, el concepto de inhabilitación que explicó en su declaración, aun cuando lo dijo con toda claridad porque lo hemos escuchado, si pudiera explayarse un poquito más sobre el tema de la inhabilitación, que tiene dos percepciones según lo ha explicado él. Si pudiera explicar más, no, se lo dejo a la... Esta parte estima que sería redundante volver a pronunciarse sobre el mismo tema. Sí, está referido a aquello, por lo tanto no es necesario
formular preguntas al respecto. ¿Algo más, señor requirente? No. ¿La parte requerida? ¿Tiene usted algo más que decir respecto de todo lo que se le ha preguntado? Solamente reafirmar, señoría, que las decisiones que se han tomado en el caso Penta, que es el que a mí me ha correspondido dirigir desde noviembre del año 2015, son decisiones que he tomado yo. He tomado yo siendo asistido muchas veces o contando con la asesoría de unidades especializadas de la Fiscalía Nacional, pues son unidades de carácter técnico que dan opinión sobre los distintos temas jurídicos que se van presentando, pero han sido tomados dentro del grado de autonomía que la ley nos concede a los fiscales regionales. Y por ende, quiero dejar eso claro para que ojalá se entienda que al menos en lo que a mí respecta, no he recibido ni en este caso ni en ninguna otra instrucciones particulares del fiscal nacional. Las comunicaciones que hay son informativas. En su momento inclusive yo pude haber, más de alguna vez manifesté algún tipo de postura frente a algunos temas y se la indiqué al fiscal nacional a modo de información y entiendo que las actuaciones que él tuvo en este caso fueron en su calidad de jefe superior del servicio y no como fiscal en cuanto a investigador. Por ende es lo que puedo señalar, estoy dispuesto a cualquier otro tipo de información. Entiendo que las comunicaciones, porque en su momento se pidió como diligencia de comunicaciones, fueron entregadas, entiendo, por la Fiscalía Nacional. Sí. Si tuviera que referirme a ella no tengo ningún problema y estoy a disposición, obviamente, de lo que su señoría disponga. Sí. Entiendo que las partes están satisfechas con el interrogatorio, con el contrainterrogatorio, por lo tanto, hemos terminado con su declaración. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señoría excelentísima. Que pase el testigo, señor Pérez Calaf. Muy buenos días. Tome asiento, por favor. Señor Pérez Calaf, Señoría. por favor, su individualización, su nombre completo. Mi nombre es José Luis Pérez Calaf, mi cédula nacional de identidad es 8349058-6. Gracias. ¿Qué edad tiene? Tengo 57 años, ¿Su nacionalidad? chileno, divorciado, mi domicilio laboral es Miraflores 383, piso 12 de Santiago. Ya. ¿Su ocupación actual es? Soy abogado y soy fiscal regional metropolitano occidente del Ministerio Público. Bien. Le ruego ponerse de pie. ¿Jura o promete decir verdad acerca de lo que se le va a preguntar? Lo juro. Asiento. Las instrucciones generales para todos los testigos, usted las conoce bien, tal como lo hice en el caso anterior, le quiero reiterar aquella de que evitar comunicarse con aquellos testigos que aún no han declarado una vez que usted haya prestado su declaración.
Ha sido usted citado a esta audiencia tanto por la parte requirente como por la parte requerida. Y yo le voy a formular en primer término las preguntas que desarrolla la parte requirente en su escrito. Luego le voy a referir las preguntas que refiere la parte requerida y posteriormente las partes podrán formular las aclaraciones, rectificaciones que estimen del caso. La requirente ha pedido que comparezca usted y atestigüe sobre todo lo que le consta en relación al tercero y quinto fundamento fáctico de la solicitud de remoción, vale decir los que se refieren a prácticas antisindicales y a los dichos de la cuenta pública. Y pide en concreto que declare sobre lo siguiente, en especial digo. Primero, toda solicitud de información o actuación que haya recibido el fiscal nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abot Charme, en relación a la causa RUT 1600772686-8, fecha y contenido y circunstancia de las mismas. Segundo punto, fundamento y circunstancias en que tomó la decisión de archivar provisionalmente esa causa. Y tercero, sobre todo lo que le consta en relación al quinto fundamento fáctico de la solicitud de remoción efectuada en lo principal, en especial respecto al hecho de si el fiscal nacional, don Jorge Abot, citó o no al Consejo General del Ministerio Público para consultarle su opinión en forma previa sobre los dichos expuestos en la cuenta pública, particularmente las declaraciones referentes a la frase «hay un tema que no quisiera eludir» y que tiene que ver con muchas de estas investigaciones pueden afectar el funcionamiento de otros poderes del Estado. Por su parte, la requerida ha pedido que usted declare si la parte cuestionada de la cuenta pública del fiscal nacional a que se hace referencia pudo considerarla como una instrucción particular o general y para que declare si recibió alguna instrucción particular de parte de este fiscal nacional en relación a la causa antes referida. Repito ahora para los efectos de la puntualización. La primera pregunta que le formula la parte requirente dice relación con toda solicitud de información o actuación que haya recibido del fiscal nacional en relación a la causa referida que termina en 686-8. Fecha, contenido y circunstancias de las mismas. Señoría, el señor fiscal nacional, a propósito de una entrevista televisiva dada por una dirigente sindical del Ministerio Público, doña Paulina Ruiz, dada el día 1 de agosto del año 2016, ordenó instruir una investigación penal en la cual me designó fiscal regional para llevarla a cabo, en virtud de la norma del artículo 19 de la ley 19.046, que es la orgánica del Ministerio Público. La denunciante mencionaba en esa entrevista televisiva que al interior del Ministerio Público se estaban violando los derechos humanos, en especial de los trabajadores del Ministerio Público. El fiscal nacional en la resolución, esto fue el 1 de agosto del año 2016, con fecha 12 de agosto del año 2016, el señor fiscal nacional dictó una resolución por la cual me designó, la cual me fue notificada el día 19 de ese mismo mes, 19 de agosto del 2016. Al recibir esta resolución de nombramiento, lo que procedo es primero a recabar los antecedentes de esa entrevista televisiva y lo que aparecía en los medios de comunicación sobre el contenido de esa entrevista, doña Paulina Ruiz. Incluso dispuse transcribir literalmente la entrevista televisiva y con fecha 30 de agosto procedí a citar a doña Paulina Ruiz en calidad de testigo, como ella había expresado esta vulneración de derechos humanos y que estos hechos podían constituir un delito del Código Penal, procedí a citarla para su efecto. La señorita Ruiz concurrió en esa misma calidad, en calidad de testigo, se le procedió a tomar declaración a la misma sobre el contenido para tratar de precisar de qué manera la vulneración de los derechos humanos que ella atribuía que ocurrían
al interior del Ministerio Público podían ser constituidas de delito. Esa declaración fue una declaración bastante extensa. La señorita Paulina Ruiz, desde un primer momento, sostuvo que el inicio de esa investigación penal podía constituir un acto de hostigamiento sindical. Le precisamos que lo único que nos interesaba era saber de qué manera tenía ella conocimiento de que se estaban vulnerando los derechos humanos al interior del Ministerio Público, y para determinar si estos hechos, estos sucesos podían constituir algún tipo penal del Código Penal que ameritaran, por lo tanto, seguir adelante con la investigación y eventualmente formalizar y llevar a juicio a las personas que estuvieran cometiendo delitos al interior del Ministerio Público. Como digo, la denunciante, la testigo, no aportó elementos de juicio de ninguno, simplemente se dedicó a cada pregunta que le hice en esa ocasión a repetir que esto constituía un acto de hostigamiento a la actividad sindical. Por lo tanto, procedí a cerrar la declaración y meses después, con fecha 25 de enero del año 2017, en virtud de la facultad que otorga el Código Procesal Penal, de acuerdo al artículo 167, al no haber elementos, antecedentes que permitieran seguir adelante con una investigación para esclarecer los hechos que ella había denunciado, procedí a archivar provisionalmente esa investigación. Como es natural, a propósito de la designación de un fiscal regional por el fiscal nacional, en virtud de las normas de la ley del Ministerio Público, procedí a dar cuenta, a poner en conocimiento del fiscal nacional directamente y a través de su jefe de gabinete el acontecer de la causa. Me recuerdo que días después del archivo provisional de esta investigación, comuniqué al señor Mauricio Salinas, que es el jefe de gabinete del fiscal nacional, que había procedido a archivar esta causa provisionalmente por como digo, carecer de antecedentes que me permitieran seguir con una investigación penal. Creo recordar que días después del 2 de septiembre que declaró la doña Paulina Ruiz, a propósito de varios hechos que habían ocurrido en la Fiscalía de Occidente, procedía a comunicarse al fiscal nacional de que efectivamente la señorita Ruiz había concurrido a declarar, y esto a propósito de reuniones permanentes que como Fiscalía Regional Metropolitana de Occidente tenemos con las asociaciones de funcionarios. En una de estas reuniones el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Zona Occidente me manifestó su inquietud respecto de esta investigación penal, dentro de otros tantos elementos. Por lo tanto, yo en ese correo, aparte de comunicar otras circunstancias de la Fiscalía Occidente, le comuniqué que a propósito de esta inquietud de la Asociación de Funcionarios, yo le había tomado declaración a la denunciante, a la testigo, solo como yo le ponía en conocimiento. Ese correo el fiscal nacional no me lo contestó. Creo que son las únicas dos comunicaciones en relación a esa causa penal que yo mantuve con alguna persona o autoridad del Ministerio Público de la Fiscalía Nacional a propósito de la investigación y el archivo provisional posterior. No tengo, respecto a esa investigación penal, como digo, en que se atribuye actos de hostigamiento por parte de la señora Ruiz, nosotros, en lo meramente penal, la causa la procedí a archivar provisionalmente. Bien, la segunda pregunta que se le formula es fundamento y circunstancia en que tomó la decisión de archivar provisionalmente esta causa. El fundamento legal que está en el mismo artículo 167 del Código Procesal Penal, en el sentido de que cuando no existen antecedentes que permitan continuar con una investigación penal, lo que procede, no habiendo intervención del juez de garantía, procedía simplemente el archivo provisional de la investigación. No hay otra razón. Uno, con cierta frecuencia, procedo a revisar las causas que me han sido o asignadas por el fiscal nacional o he asumido de manera propia,
y, como digo, de manera regular procedo a ver el estado en que se encuentran para determinar el curso de acción. Me acuerdo que en ese caso, en el caso de esta investigación penal, en el mes de enero procedí a tomar esta determinación para no dejarla vigente debido a que no había ninguna posibilidad de seguir adelante con la investigación. Bien, la tercera pregunta dice relación con si el fiscal nacional citó o no al Consejo del Ministerio Público para impartir la instrucción o el criterio o la opinión que se habría vertido en la cuenta pública. Entiendo que aplicamos el mismo criterio, señores abogados, parte requirente, parte requerida, en orden a suprimir esta pregunta por ser un hecho ya no controvertido. Así es. ¿Sí? Bien. La parte requerida le ha formulado también una interrogante. Para que señale si la parte cuestionada en la cuenta pública del fiscal nacional pudo considerarla como una instrucción particular o general y para que declare si recibió alguna instrucción particular del fiscal nacional en cuanto a esta causa que termina con el 686. Al señor fiscal nacional me correspondió conocerlo en mi primer cargo dentro del Ministerio Público como fiscal regional de la región de O'Higgins, señor ministro. Por lo tanto, fue el ingreso a la cuarta etapa de la reforma procesal penal, en que entraron la quinta, sexta, octava y décima regiones al sistema de nuevo enjuiciamiento procesal penal. Por lo tanto, me correspondió durante esos 5 años que fui fiscal regional conocer el actuar del fiscal nacional como fiscal regional de Valparaíso. El señor fiscal nacional, en ese tiempo regional, fue siempre muy celoso de las prerrogativas que establece la ley orgánica del trabajo de los fiscales regionales, en el sentido de que los fiscales regionales somos los encargados de la persecución penal y el fiscal nacional no puede de manera alguna dar instrucciones particulares de las causas que llevan cada uno de los fiscales regionales. En ese tiempo el fiscal nacional era don Guillermo Piedrabuena, que dirigía el Ministerio Público, el señor Abbott era fiscal regional de Valparaíso. Entonces, durante esos 5 años me correspondió conocer lo celoso que fue al momento de que se respetaran esas atribuciones. Y desde que asumí el cargo de fiscal regional metropolitano occidente, me consta que de manera alguna el señor fiscal nacional ha dado instrucciones particulares a algunos de los fiscales regionales. En el caso concreto, a mi persona, de ninguna manera. Recuerdo haber tenido más de alguna investigación, una de ellas bastante relevante en el caso del tsunami de 27F, que en su primer momento llevó a la fiscal regional Solange Huerta, y al terminar su periodo estaba pendiente la audiencia de preparación de juicio oral. Y en esa oportunidad yo tomé la decisión, de manera autónoma, como establece la ley orgánica del Ministerio Público, de proponer al Tribunal de Garantía respectivo la suspensión condicional del procedimiento de los 6 acusados, que era una oportunidad en que el fiscal nacional podía haber dado algún tipo de instrucción. La verdad es que fue al revés. Durante el periodo de resolución de la suspensión, el señor fiscal nacional lo único que hizo fue manifestarme la preocupación en relación al trato y a la dignidad de las víctimas de ese caso al momento de resolver el caso. La preocupación que él tenía respecto de cómo iba a ser acogida por las víctimas esta salida alternativa, pero de manera alguna dando algún tipo de directriz o instrucción particular. Menos en este caso, en el caso de esta causa en que la señorita Paulina Ruiz fue denunciante. Yo no tuve conversación alguna con el señor fiscal nacional, simplemente me comunicó la designación de esta causa. Posteriormente le comuniqué la comparecencia de la denunciante, la testigo, y finalmente le comuniqué el término de la misma. Yo no tuve conversaciones ni privadas ni a través de documentos, correos, en el sentido que se determinara alguna forma de proceder respecto a la causa. Resolví la misma de manera autónoma, como establece la ley orgánica del Ministerio Público. O sea, no recibí instrucción alguna de parte del señor fiscal nacional en esa causa. Gracias, señor fiscal. La parte requirente. Buenos días, don José Luis. Buenos días.
En primer lugar, me gustaría preguntarle en relación al tercer cargo del requerimiento, que dice relación con las prácticas antisindicales, específicamente el caso que atañe a la señora Paulina Ruiz. ¿Usted sabe o tiene conocimiento del motivo por el cual el fiscal nacional decidió ordenar la iniciación de una investigación penal? ¿A raíz de Se qué? denunció por la señora Paulina Ruiz en esta entrevista televisiva que al interior del Ministerio Público se vulneraban los derechos humanos, especialmente se vulneraban los derechos de los trabajadores al interior del Ministerio Público. Esos hechos que parecían sumamente graves, especialmente si ocurrían al interior del Ministerio Público, el que tiene que perseguir los delitos del Ministerio Público, si se denunciaban delitos en esa manifestación de hechos, era necesario que un fiscal los investigara. La denuncia es una denuncia, ¿usted tiene conocimiento si la denuncia fue hecha en fiscalía, la denuncia fue en policía, en carabineros, en policía de investigaciones? No es necesario, el Ministerio Público puede actuar de oficio al momento de tener una noticia de un crimen. Eso Por creo lo tanto, que en ese sentido, lo que hizo el Fiscal Nacional es, a propósito de una entrevista televisiva de la doña Paulina Ruiz en que se denunciaban estos hechos que eran graves e irrelevantes, disponer que un fiscal regional fuera el que investigara y no simplemente un fiscal adjunto. ¿Usted tenía conocimiento de la existencia de la vulneración de los derechos laborales dentro del Ministerio Público? Los 5 años que fui fiscal regional metropolitano en O'Higgins y los más de 2 años que llevo acá, no conozco ningún hecho de vulneración de derechos humanos al interior del Ministerio Público. Repito, derechos en el ámbito laboral. Desde el punto de vista laboral, no conozco vulneración de derechos laborales al interior del Ministerio Público. Entiendo que en la dinámica de las relaciones entre la autoridad y las asociaciones de funcionarios pueden existir conflictos que deban ser resueltos normalmente en reuniones periódicas. En el caso del occidente, nosotros tenemos reuniones periódicas permanentes con las asociaciones de funcionarios que plantean distintos tipos de cuestiones. Pero de manera alguna he conocido de vulneración de derechos humanos de carácter laboral. ¿Nos puede contar qué diligencia realizó usted en la investigación del caso? Como lo dije recién, lo que hicimos fue levantar toda la información ¿Nos puede previa. contar un poco? ¿Nos puede relatar un poco cuál es el detalle? Levantamos la información previa. Lo que hicimos fue ver las entrevistas que había realizado doña Paulina Ruiz y si había algún otro elemento en que la señorita Paulina Ruiz hubiera denunciado hechos concretos. Solo vimos lo que aparecía en los medios de comunicación social. Como digo, transcribimos literalmente la entrevista que dio la señora Paulina Ruiz en un medio de comunicación televisivo, la transcribimos y una vez que estábamos esos antecedentes en la carpeta investigativa, procedimos a citarla a ella. ¿Nos puede contar cuál era el tipo penal que se buscaba, que se perseguía en esta investigación? Ella denunció vulneración de derechos humanos al interior del Ministerio Público. El tipo penal, tortura, secuestro, ¿cuál era esa vulneración, digamos? podían haber... ¿Está determinado el...? En la denuncia, esa era la idea. La idea es que la denunciante, la que había manifestado que al interior del Ministerio Público ocurrían hechos, ella pudiera concretizar cuáles eran aquellos hechos para que el Ministerio Público, a través de la investigación, pudiera determinar si estos encajaban en algún tipo penal del Código Penal. ¿Y si encajaba en algún tipo penal del Código? A partir de la declaración de ella, como le dije, ella solo mantuvo que la sola iniciación de una investigación era un acto de hostigamiento sindical. Pero el tipo penal, ¿está claro? ¿Había un delito determinado que perseguía? Ella denunció vulneración de derechos humanos. Disculpe, pero no me está contestando lo que le pregunto. En la vulneración de derechos humanos pueden ocurrir situaciones delictuales, abuso contra particular. En este caso, secuestro. ¿había alguno? Esa es la idea de que ella proporcionara los hechos que consistían en la vulneración de los derechos humanos. A partir de la declaración de ella, podíamos realizar otras diligencias de investigación. ¿Qué otras diligencias? A partir de lo que ella pudiera proporcionar. Ella no proporcionó ninguna información. Aparte de la entrevista, de la transcripción y de la interrogación a doña Paulina Ruiz, ¿usted realizó alguna otra diligencia? ¿Y si nos puede contar de qué consistía? Como dije,
del contenido de su declaración no se pudo obtener ningún relato de un hecho concreto atribuible a una persona determinada que pudiera encajar en algún tipo penal. Perfecto. A, le voy a preguntar algo, su opinión, digamos, si era razonable o proporcional el inicio de esta investigación. O sea, si se dice que al interior del Ministerio Público se vulneran los derechos humanos y el Ministerio Público es el que tiene que investigar tipos penales que puedan constituir violaciones a los derechos humanos, me parece de alta relevancia que el fiscal nacional tome esta decisión y, coherente con ello, nombre un fiscal regional para esta investigación. Luego de haber realizado la diligencia y haber llevado a cabo la investigación, ¿se logró determinar el tipo penal? Como le dije recién, la denunciante, la que era testigo de los hechos, no proporcionó elemento alguno concreto y determinado sobre conductas y personas a quien atribuirle esas conductas que pudieran ser constitutivas de delito. ¿Citó a alguien más a declarar? Como la denunciante no proporcionó nombres Citó- ni circunstancias, no podía tener información de una persona a quien poder citar. No citó a nadie más a declarar. Esa es mi respuesta. ¿Sabe usted si el fiscal nacional habrá cumplido con los plazos estipulados para ordenar iniciar una investigación? La denuncia aparecía el 1 de agosto y el 12 de agosto dictó la resolución respectiva. ¿Tomó conocimiento usted de una causa por prácticas antisindicales que presentó a raíz de la investigación realizada por usted? No, perdón, disculpa, ¿no? Si ¿Tuvo producto de la denuncia que ella hizo se presentó una otra denuncia laboral. Claro, no, convengamos que la denuncia... aquí lo que pasa es que no hubo denuncia formal ante el Ministerio Público. ¿No es cierto? No hubo una denuncia formal en el Ministerio Público, fue una denuncia pública. Ya. A raíz de la investigación que usted llevó a cabo, ¿tuvo conocimiento de la presentación de una causa por prácticas antisindicales? No. ¿Por qué decidió cerrar la investigación? La facultad consagra el artículo 167 del Código Procesal Penal de la declaración de doña Paulina Ruiz, denunciante y testigo, no aparecían antecedentes que permitieran realizar actividades para esclarecer los hechos por ella denunciados. Eso por esta parte. Bien, señor abogado. ¿Por la parte requerida? Sí. Señor ministro, por su intermedio quisiera consultarle al testigo en qué calidad se le citó a declarar a doña Paulina Ruiz, si como testigo o como imputada. Sí, usted escuchó la pregunta, como testigo o como imputada. Señoría, tanto en el sistema informático nuestro, como en la carpeta investigativa, como en la citación que se le realizó a la señorita Paulina Ruiz, como en la declaración misma, siempre fue en su calidad de testigo. De manera alguna como imputada. Ella era la que aparecía denunciando hechos graves que ameritaban una investigación, por lo tanto siempre fue en esa calidad como testigo. Si hubiera sido en algún momento en calidad de imputada o de persona de interés, se le habría hecho valer antes de su declaración, de manera alguna ocurrió ello, solo fue citada y declaró en calidad de testigo. ¿Algo más? Nada más, señor presidente. ¿Tiene usted algo más que agregar respecto de todo lo que ha dicho? No, señoría, estoy a su disposición. Bien, gracias, señor. ¿Quiero pedir permiso para retirarme, señoría? Sí, claro. Ya, muchas gracias. Con la prohibición de comunicarse sí. con quienes ya prestaron Sí. declaración. Muchas gracias. ¿Quién viene? Instrucción. A lo mejor salimos en la mañana. Bueno.
Por favor, que pase el señor Gómez Niada. Muy buenos días. Toma asiento, por favor. Su nombre completo, por favor, para el registro de audio. Muy bien, señora excelentísima. Pablo Andrés Gómez Niada, Su edad, 45 años. nacionalidad, Chileno, estado civil, casado, profesión, actividad u oficio, abogado y fiscal regional de Valparaíso. su cédula de identidad, 8-874-060-2. su domicilio, Blanco 937, piso cuarto, mi domicilio laboral. Gracias. Le ruego ponerse de pie. ¿Jura o promete decir verdad acerca de lo que se le va a preguntar? Juro, su señoría excelentísima. Asiento. Las indicaciones para todos los testigos usted la conoce bien, solo quiero insistir en lo que he hecho en las declaraciones precedentes. Los testigos que ya han declarado no pueden comunicarse con los que aún no han prestado declaración. Señor Gómez, ha sido citado usted por ambas partes y tal como lo he hecho presente en las declaraciones anteriores, se ha decidido que la declaración de los 4 fiscales del Ministerio Público constituyan un solo acto respecto de la presentación de la parte requirente como de la parte requerida por razones de economía procesal. Muy bien. Por lo tanto, le voy a formular las preguntas de la parte requirente, enseguida las de la parte requerida y luego le preguntaré en concreto por cada uno en particular. La parte requirente ha pedido que comparezca y atestigüe sobre todo lo que le consta en relación al 5º fundamento fáctico de la solicitud de remoción y en especial respecto a si el fiscal nacional, don Jorge Abbott, citó o no al Consejo General del Ministerio Público para consultarle su opinión en forma previa sobre los dichos que serían expuestos en la cuenta pública del 24 de abril del 2018 respecto a aquellas declaraciones realizadas en el capítulo Investigaciones relativas a delitos de corrupción y particularmente aquellas declaraciones posteriores a la frase hay un tema que no quisiera eludir y tiene que ver con muchas que estas investigaciones pueden afectar el funcionamiento de otros poderes del Estado. Antes de preguntarle a usted, pregunto a las partes si igualmente como en los casos anteriores vamos a prescindir de esta pregunta por tratarse de un hecho no controvertido. Sí, excelentísima. Sin embargo, le quisiera, a manera de ver si es posible, el fiscal era en el cargo 2 en relación a la reunión. Deme un segundo. Es solo el fundamento fáctico quinto. Deme un segundo. Sí, Tengo el pues, texto formal en la mano. A fin de que comparezca y atestigüe sobre todo lo que le consta en relación al 5º fundamento fáctico. Dice así y en especial si se citó o no al Consejo Nacional. Es lo que tengo en mi mano. Está bien. La pregunta que le formula la parte requerida, señor Gómez, es la siguiente. Para que señale si la parte cuestionada de la cuenta pública del fiscal nacional pudo considerarla como una instrucción particular o general en relación a la causa denominada Sokimich y para que señale si ha recibido instrucciones de su parte en dicha causa. Esa es la pregunta concreta que se le formula. Bien, su señoría excelentísima. En relación a la pregunta, cuando hablamos de una instrucción particular, el fiscal nacional solo podría darla en la medida que él fuese titular de una investigación en particular. Y en el caso de la investigación del caso SQM, está a mi cargo por designación del fiscal nacional desde el mes de diciembre del año 2015 en uso de la facultad que le confiere la Ley Orgánica Constitucional en su artículo 19. Por lo tanto, a partir de ese acto, es el fiscal regional quien tiene la titularidad y es el único por ley llamado a dar instrucciones particulares en esa causa en concreto. De manera tal que no siendo el fiscal nacional titular de la causa SQM,
no le corresponde y no ha hecho jamás uso de dictar alguna instrucción particular en esa causa en concreto. En segundo lugar, en relación a la pregunta del Consejo General, no recuerdo las temáticas específicas planteadas durante el mes de marzo, que es la fecha en que se desarrolla el Consejo General, pero esa tabla también tiene el carácter, entiendo, de pública. Pero tampoco podríamos considerar que los dichos del fiscal nacional en el marco de la cuenta pública puedan estimarse también como una suerte de instrucción, consejo o lo que fuese desde la opinión del fiscal nacional. Y lo digo porque la cuenta pública, como su nombre lo indica, es pública, es una cuenta que rinde el fiscal nacional obligado por ley ante toda la comunidad y no solo ante los fiscales del Ministerio Público. Por lo tanto, siendo el destinatario de esa cuenta pública, el país entero, no puede evidentemente entenderse una opinión que vierte el fiscal nacional en ese contexto como una instrucción para los fiscales. Más aún, el accionar mío a cargo de la causa SQM, junto con el de todos los fiscales a mi cargo, da cuenta efectivamente que lo que hemos hecho nosotros ha sido investigar con celo a todas las personas que han tenido la calidad de imputados en esa causa. Hemos investigado con celo las circunstancias que pueden imputar responsabilidad como aquellas que les pueden eximir de responsabilidad. Por lo tanto, hemos pedido el desafuero de un parlamentario, en particular el senador Rossi. Lo hemos hecho al momento de la acusación respecto al senador Pizarro. Por lo tanto, no podría en ningún caso entenderse nuestra conducta como una conducta que hubiese estado dirigida o instruida de alguna manera por parte del fiscal nacional. Bien, ¿la parte requirente? Sí, me gustaría saber si usted le proporcionó algún tipo de información, oficio al fiscal nacional en razón de la causa SQM. El fiscal nacional es la autoridad máxima del Ministerio Público y como tal es evidente que yo como fiscal regional le informo en forma periódica de los avances de las investigaciones más importantes que se llevan en la región y en particular en la que me pregunta el colega en relación a la causa SQM. Pero es evidente que esa información que va desde un subalterno al superior del servicio, de manera de poder anticiparle a él ciertos pasos que se van dando. Son más bien actos de comunicación, no de solicitud de autorización. Pero es evidente que el jefe superior del servicio debe estar enterado de las acciones que vamos tomando los fiscales de acuerdo al mérito de un proceso. Se lo pregunto porque es un hecho no controvertido en la situación de que hubo una reunión entre el abogado Rodrigo Segers y el fiscal nacional, razón por la cual tengo entendido el fiscal nacional le solicitó a usted una información. ¿Nos puede contar acerca de eso, por favor? Entiendo yo que esa reunión efectivamente ocurrió y en la que las defensas lo que sostenían, su señoría excelentísima, era que habría una doble incriminación o una doble imputación desde el momento que eran investigados por el equipo a mi cargo de SQM y por el equipo de Penta. En ese sentido, el fiscal nacional recibiendo esta petición, haciendo uso los abogados del derecho de petición, el fiscal nacional lo que nos solicita, o a mí en particular, es cuál es el contenido de la investigación respecto de esa persona. Lo mismo hace con el fiscal señor Manuel Guerra. Y lo que nosotros sosteníamos es que se trataba de hechos distintos y por lo tanto no habría doble incriminación. Luego el fiscal nacional ya resolvió en uso de sus facultades. ¿Cómo se enteró usted de esa reunión? Su señoría. Sí. Eso no está dentro del quinto fundamento fáctico que los requirentes han solicitado que se le pregunte al testigo en el escrito de solicitud de remoción. Sí, pero la voy a emitir en el sentido, en cuanto pueda decir relación con alguna instrucción que pudiese decir relación con el punto quinto, de manera que no voy a poner objeción a la pregunta del requirente. Muchas gracias. Contestándole entonces al colega, su señoría excelentísima, a mí yo recibo el oficio del fiscal nacional con el requerimiento del fiscal nacional. Y sobre esa base contesto. No tengo mayores antecedentes ni de la petición de la reunión ni en qué fecha esta habría ocurrido. Solamente respondo al requerimiento de mi superior jerárquico.
¿El contenido de esa respuesta? ¿Cuál es? Consta por escrito, no recuerdo los detalles de la respuesta, sí recuerdo que sosteníamos que no habría doble incriminación porque los hechos que se investigaban por ambos equipos eran distintos y por lo tanto no habría doble incriminación y por lo tanto sosteníamos que esa petición no tenía fundamento. Su Excelencia. Don Pablo, buenos días. Muy buenos días. Una consulta, mire, más allá de lo formal y concordando con usted, en que de hecho la cuenta pública es una comunicación que realiza el fiscal nacional a la comunidad, una comunidad de la que yo formo parte como abogado, usted forma parte como fiscal regional. Mi pregunta es si, considerando que el fiscal Abbott es el jefe de servicio, ¿determinaron de alguna manera sus dichos respecto de la prosecución de los juicios de corrupción, la forma en que usted procedió en estas causas? No, toda vez que el fiscal nacional lo que hace, insisto, es entregar una opinión en el marco de una cuenta pública, no podría estimarse tampoco como una instrucción general, toda vez que esta debe obedecer a ciertas formalidades, en razón, evidentemente, de todos los ciudadanos que tenemos derecho a conocer el contenido de una instrucción general. Por lo tanto, es meramente una opinión la que él vierte, una opinión también que se condice con su forma de visualizar la persecución penal. En otras cuentas públicas o cuando él era fiscal regional de Valparaíso y yo era fiscal adjunto de esa ciudad, él también nos exigía a los fiscales ser especialmente rigurosos, por ejemplo, con las peticiones de prisión preventiva, para evitar, por ejemplo, que personas que pudiesen terminar con penas sustitutivas o alternativas en esa época, no estuviesen entonces un mayor tiempo que el necesario bajo una medida tan rigurosa como aquella cautelar. Por lo tanto, no hay condicionamiento alguno y creo que más que mis dichos como testigos el día de hoy, nuestras actuaciones procesales dan cuenta de ello. Nosotros en el mes de agosto del año pasado formalizamos a un senador de la República, pedimos el desafuero de otro, que es el señor Rossi, cuando él aún tenía la calidad de parlamentario. Y respecto del primero, el senador Pizarro, que sí compareció a los actos del procedimiento, por lo tanto no había necesidad de pedir alguna cautelar a su respecto, hemos pedido el desafuero el día de hoy, una vez que se ha presentado la acusación en su contra. De manera tal que nuestras actuaciones procesales se adecuan a lo que el fiscal nacional exige en el sentido de tomar decisiones de acuerdo al mérito del proceso. Y eso es lo que hemos hecho en este caso y esos son los hechos que hablan de acuerdo a nuestro trabajo. Como fiscal nacional, ¿usted tenía conocimiento de alguna prohibición para conocer de la causa SQM? Como fiscal regional, ¿usted tenía conocimiento de que el fiscal nacional le afectaba alguna prohibición? ¿Alguna prohibición? Claro, para conocer de la causa SQM. No. ¿Saben si tenía algún tipo de inhabilidad? No, entiendo. No, respecto a la causa SQM, él lo que hace en el mes de diciembre del año 2015 es, en el uso de la facultad del artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, asignársela a un fiscal regional que en este caso recayó en mi nombre. Muchas gracias. ¿La parte requerida? No hay preguntas. ¿Tiene usted algo más que agregar a todo lo que ha expuesto en esta audiencia? Nada, Su Honor Excelentísima. Muchas gracias por Bien, el tiempo. eso es todo. Muy Muchas amable. gracias. Muchas gracias, colega. Gracias, colega. Puede retirarse con la indicación de no comunicarse con los demás testigos. ¿Qué nos queda? Corto. Testigo que viene, ¿no? Lo hacemos de inmediato. Sí.
Por favor, que pase el señor Contardo. Muy buenos días, tome asiento, por favor. Para los efectos del registro de audio necesito su individualización. ¿Su nombre completo? Buenos días, señoría. Mi nombre completo es Julio Raúl Contardo Escobar. ¿Su edad? 50 años. ¿Su nacionalidad? Chileno. ¿Estado civil? Divorciado. ¿Profesión, actividad u oficio? Abogado. ¿Su cédula de identidad? 10.927.798-3. ¿Su domicilio? Para estos efectos, Catedral 1437, Fiscalía Nacional. Bien, le ruego ponerse de pie. ¿Jura o promete decir verdad acerca de lo que se le va a preguntar? Juro, señor. Asiento. Se ha acordado con las partes que las declaraciones de los 4 fiscales comparecientes constituyan un solo acto respecto de la actividad de la parte requirente como de la parte requerida, por razones de economía procesal. Es por ello que yo le voy a leer en primer lugar lo que la parte requirente precisa de usted en sus declaraciones, luego lo que la parte requerida precisa de usted y le voy a formular las preguntas en concreto. La parte requirente ha pedido que comparezca y atestigüe sobre todo lo que le consta en relación al 5º fundamento fáctico de la solicitud de remoción y en especial respecto al hecho de si el fiscal nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott Charme, citó o no al Consejo General del Ministerio Público mediante sesión ordinaria o extraordinaria para consultarle su opinión en forma previa sobre los dichos que serían expuestos en la cuenta pública del día 24 de abril de 2018, respecto a aquellas declaraciones realizadas en el capítulo de investigaciones relativas a delitos de corrupción y particularmente aquellas declaraciones posteriores a la frase «hay un tema que no quisiera eludir y que tiene que ver con muchas de estas investigaciones pueden afectar el funcionamiento de otros poderes del Estado». La pregunta que le formula la parte requerida es la siguiente: que señale si la parte cuestionada en la cuenta pública del fiscal nacional pudo considerarla usted como una instrucción particular o general en relación a la causa denominada Corpesca y si recibió alguna instrucción de parte del fiscal nacional en relación a dicha causa. Concreto las preguntas. La primera dice relación con la citación al Consejo General del Ministerio Público. Entiendo que las partes requirentes requeridas igualmente van a prescindir de esta pregunta por tratarse ya de un hecho no controvertido. ¿Es así, señor requirente? Es así. Señor requerido. Perdón que les pregunte, pero necesito el registro para el audio. Sí. Por lo tanto, la pregunta dice relación con lo expuesto en segundo lugar. Que diga usted si la parte cuestionada de la cuenta pública puede considerarse como una instrucción particular o general en relación a la causa Corpesca y si recibió usted alguna instrucción del fiscal nacional en relación a dicha causa. Bien, señoría. Respecto del punto, la verdad, las aseveraciones manifestadas en la referida cuenta pública, difícilmente por alguno de los miembros del Ministerio Público, y me incluyo, podría ser considerada una instrucción particular o un criterio de actuación. Desde esa perspectiva, ni siquiera en el caso Corpesca como situaciones generales, la consideración de una instrucción particular o un criterio de actuación general de partida son contrapuestas. Por lo tanto, o es una o es la otra.
Respecto del criterio de actuación general, históricamente en el Ministerio Público las formas como se han planteado los criterios de actuación hacia el interior ha sido mediante instrucciones que son emanadas por el fiscal nacional mediante un documento escrito que se le da publicidad por esa vía, de tal manera que el mecanismo de una cuenta pública es inidóneo para estos efectos. Aún más en el caso de una instrucción particular, porque debe estar referida a diligencias precisas y determinadas en una causa con un RUC determinado, que en el caso puntual de las aseveraciones a que hace alusión la pregunta, no dice en relación con el caso que yo dirigía en ese momento, en el caso Corpesca. Puntualmente, respecto del caso Corpesca, que me correspondía dirigir hasta ese minuto, difícilmente podía ser una instrucción particular, toda vez que, primero, los imputados que estaban en esa causa asignados como tales, el senador Orpiz y la diputada o exdiputada Isasi, no tenían la condición de parlamentarios a esas alturas. Y en segundo término, porque en esas causas el suscrito ya había presentado acusación respecto de los dos en dos oportunidades, una en abril y otra, una en marzo y la otra en abril en segunda instancia. Por lo tanto, ya a esas alturas cualquier instrucción al respecto carecería de cualquier sentido. De tal forma que, respondiendo derechamente a la pregunta, no me vi aludido en el caso particular como una instrucción, ni entendí que esta fuera una instrucción general, ni tampoco un criterio de actuación por las circunstancias que planteo. Bien. Señor requirente. Sí, una pregunta. ¿Asistió usted a la cuenta pública? Así es. Don Julio, buenos días. Buenos días. Una consulta, mire, usted señala que la opinión, como usted dice, del fiscal nacional, se trata simplemente de aseveraciones que difícilmente constituyen instrucciones específicas o criterios de actuación. Varios testigos ya a lo largo de esta mañana han señalado que la cuenta pública es una comunicación hacia la comunidad y no cabe duda que todos formamos parte de dicha comunidad de una manera u otra. Mi pregunta es si, considerando la condición de jefe de servicio del señor fiscal nacional Aut, sus dichos, que para usted constituyen meras aseveraciones, ¿condicionaron o no la forma en la que usted procedió en las causas en las que se encontraba trabajando? Dos cosas antes de responder. Primero, uno podría decir, yo no he dicho que es una opinión, creo que está dentro del contexto del artículo 21 de la Ley Orgánica, toda vez que en la Ley Orgánica se manifiesta que el fiscal nacional se va a referir a las dificultades que tiene. Y yo entiendo que lo que se plantea ahí son dificultades en el ejercicio de la persecución penal. Por lo tanto, más bien si son opiniones o son aseveraciones respecto de dificultades, creo que están dentro del contexto. Y respondiendo derechamente a la pregunta, me parece que, ya lo había aseverado, difícilmente podía tener algún tipo de relación con la causa que yo dirigía hasta ese minuto, una instrucción de tal naturaleza, puesto que no tenía, era absolutamente, si se considerara una instrucción extemporánea, en mi caso. Pero insisto que no lo consideré ni siquiera una instrucción particular o un criterio de actuación general. Muchas gracias. ¿Nada más? ¿Por la parte requerida? No hay preguntas, señor presidente. ¿Tiene usted algo más que agregar respecto de todo lo que ha dicho? No, señor excelentísimo. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Puede retirarse sin comunicarse con los testigos que aún no han declarado. Así va a ser. Bien, tal como estaba programado, ni que hubiésemos calculado meticulosamente el horario, son las 10:30, vamos a hacer un receso. Un receso, son las 10:25, hasta las 11, yo diría para que puedan alcanzar algún café cercano y no estén con la premura de que se les atienda rápido. 11:10, ¿les parece? Sí. Continuamos a las 11:10. Pueden dejar todo sobre el escritorio, la sala queda con custodia.